decía, depende, este R depende de la caída de presión mínima en la válvula, o sea, la caída de presión a flujo máximo, y la caída de presión total en la línea. Bien, si graficamos esta función, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Y es que la válvula lineal, si el R es igual a 1, la válvula lineal se comporta como lineal, obviamente, pero si el R se hace más pequeño, o sea que no se mantiene este valor en 1, mi válvula se desplaza, mis curvas se desplazan hacia allá y mi válvula lineal se convierte en una válvula apertura rápida. Por otro lado, si mi válvula es isoporcentual y el R se hace cada vez más pequeño, o sea, a medida que disminuye el R, mi válvula isoporcentual tiende a convertirse de alguna manera en una válvula lineal. ¿Vamos? O sea que la capacidad, la característica inherente de una válvula lineal instalada con un R menor a 1 tiende a ser apertura rápida y una isoporcentual con R menor a 1 tiende a lineal. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar una válvula? La selección de la válvula tiene que hacerse con el objeto de mantener la ganancia del proceso lo más constante posible. Acá tenemos Kp mayúscula igual a Kb por Kp minúscula por Kt. Kt es el sensor, generalmente es constante, pero puede ser que Kp y que Kb varíen según la apertura de la válvula. ¿Está? Entonces, porque sabemos que a veces los procesos no son lineales, entonces sus ganancias, las ganancias que nosotros calculamos son ganancias estáticas, son ganancias que dependen del punto de linealización. Entonces, si mi proceso opera en un punto o en otro, mi ganancia de proceso puede subir o bajar según donde yo esté linealizando. Y la válvula sucede lo mismo. Según el caudal, acabamos de ver, hay válvulas cuya ganancia depende justamente de la apertura que tengan. Bien, entonces, acá tenemos representados las válvulas lineales y las válvulas isoporcentuales, y en vez de tener representada su apertura versus posición del vástago, perdón, el caudal versus posición del vástago, tenemos ganancia de la válvula respecto de la posición del vástago. Fíjense que la válvula lineal, como era de esperar, cuando tiene un R igual a 1, o sea, que su capacidad instalada es la misma que la capacidad inherente, tiene la misma ganancia a cualquier posición. Obviamente, era lineal, era lo que esperábamos. Y la isoporcentual, a R igual a 1, tiene una ganancia que aumenta a medida que aumenta la apertura. Ahora, si la válvula lineal, a la válvula lineal, su R comienza a disminuir, o sea que deja de ser tan ideal, su comportamiento tiende a esto, o sea que tiende a una recta dependiente negativa de alguna manera, y este otro tiende a una cosa medio rara, parecen unas sierras, pero podríamos decir que en términos generales, en promedio, tienden a líneas horizontales, solo en promedio, está claro que no son líneas horizontales, pero son menos verticales que la línea original de la válvula isoporcentual. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar la válvula? Bueno, recordemos que lo que estamos buscando es mantener este producto Kp por Kb por Kt lo más constante posible. Entonces, si mi Kp no depende del caudal, mi ganancia del proceso no depende del caudal, necesito utilizar una válvula cuya ganancia sea constante una vez instalada. Entonces, si mi R es igual a 1, entonces me conviene la lineal. ¿Ah? Porque fíjense, justamente, lineal, así que tengo un valor constante. Y si mi R es menor a 1, me conviene la isoporcentual. ¿Por qué? Porque si tengo un R igual a 1 y utilizo isoporcentual, fíjense que lo que voy a hacer es, en vez de mantenerlo constante, lo voy a amplificar. Bien, a medida que aumente la apertura de la válvula, va a aumentar la ganancia. Hasta ahí vamos bien. Ahora, esto es cuando el Kp no depende del caudal. Si mi Kp depende del caudal, bien, mi Kp aumenta, pero si Kp aumenta con el caudal, Kb debe disminuir. Bien, Kb debe disminuir para mantener el producto constante. Entonces, necesito, bueno, es un Kb que disminuya. Si R es igual a 1, lo que tendría que utilizar es una válvula lineal, porque si utilizo la isoporcentual, justamente me lo agrava. Al aumentar
al aumentar al aumentar el caudal, va a aumentar el KB y si elijo esta, bueno, me lo va a amplificar. Entonces, prefiero utilizar la lineal, que si bien se mantiene constante, no me lo va a empeorar o no me va a agravar el comportamiento. Por otro lado, si R es menor a 1, entonces necesito también implementar la lineal, porque justamente si la ganancia del proceso aumenta con el caudal, elijo esta que disminuye con el caudal y entre los dos tienden a neutralizarse. Más o menos. Acá esto no es ciencia exacta. Por eso que es la parte más difícil de la selección de válvulas, elegir la característica inherente. Y bueno, en el otro extremo tenemos cuando el Kp depende del caudal. Si Kp disminuye con el caudal, necesito válvulas que me lo aumenten con el caudal. Si R es igual a 1, está claro que me conviene la isoporcentual, porque justamente aumenta con el caudal. Y si R es menor a 1, también la isoporcentual. ¿Por qué? Porque más o menos, como dijimos, en promedio se aplana. Por otro lado, la lineal con R menor a 1 me da una línea de pendiente negativa, entonces si Kp disminuye con el caudal y este también disminuye con el caudal, me lo empeora. Así que ese es un poco el criterio de selección de válvulas. Bueno, y finalmente vamos a ver el dimensionamiento de las válvulas, o sea, cómo elegir el tamaño. Ustedes saben que bueno, justamente el caudal que atraviesa una válvula viene definido por su coeficiente de válvula, que puede ser CB. El CB está expresado en galones USA por minuto, galones estadounidenses por minuto, y es el caudal de agua que atraviesa la válvula en galones ¿por qué dije que era? Por minuto, cuando la caída de presión en ella es un PSI. El KB, el KBS, es el caudal de agua a 15 grados en metros cúbicos por hora que circula a través de una válvula a una dada caída de presión, cuando la caída de presión en ella es de 1 bar y la válvula está completamente abierta. Bien, entonces cuando la válvula está completamente abierta, el KBS se convierte en KB. Bien, solo en ese punto. El KBS y el KB y el CB se relacionan con un 0,86, o sea, KBS es igual a 0,86 del CB. Y el KB es igual al f de x, la función inherente, la característica inherente de la válvula por el KBS. Bien, para el diseño de las válvulas, para la selección de la válvula, hay que tener en cuenta varios aspectos. Dependiendo si el caudal que la atraviesa es volumétrico o es másico, podemos utilizar algunas de las ecuaciones que ustedes ya conocen. Estas vienen, insisto, de las operaciones unitarias. Hay algunas modificaciones que se pueden aplicar para, por ejemplo, cuando son atravesadas por gases, en donde aparece XT, que es un factor que depende del tipo de válvula que estemos utilizando. Fíjense, asiento simple, asiento doble, bola, mariposa, 60% de apertura o 90% de apertura. Y además, si trabajamos con gases, tenemos que tener en cuenta el FK, que es el parámetro que tiene en cuenta la expansión del gas y, bueno, se corrige con la relación CP sobre CB sobre 1.4. No voy a dar la explicación de todos estos coeficientes porque se supone que vienen un poco ya vistos de operaciones 1. Bien, estas son las típicas tablas que vienen con todos los catálogos de válvula para calcular los caudales que atraviesan las válvulas. Bien, pueden tener más o menos coeficientes, depende si vamos a transportar líquidos o gases. Y en algunas veces tenemos que aplicar factores de corrección.